Progress. Hay bastantes preguntas que les vi un poco motivados y del tema de la práctica. Entonces, la vamos a hacer más o menos a la hora y media de clases, pero para resolver un poco sus cuestiones, voy a descargar algunos videos para que tengan bastante claro cómo va a ser. Mm, En sí no es compleja, el tema es que tal vez me faltó cosas de indicarles. Entonces, estaba en la parte final, pero entre estas cosas, la tripa la pueden lavar en este recipiente de acero inoxidable, o debieron haberle lavado así. Bueno, de manera normal con agua potable que la deje bien, bien, bien lavada, ¿no? Aquí se le secaba al sol, amarrando, dejando bien segura, después de ser inflada, sin huecos. Y lo que se hace es, ¿por qué no le apagan el... Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Como la carne está aquí cecinada, acá la vamos a machucar. No necesariamente se hace esto con un, bueno, si se la tiene, se le hace con una especie de moledor de carne. En el caso de no tenerlo, se le puede hacer con cuchillo, como ven aquí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con la carne de cerdo. Con la carne de pollo puede ser un poco más fácil. Yo voy a trabajar ahora con pollo, no con cerdo, porque con cerdo les va a mostrar la...
Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer y luego marinar. Ajo en pepas, ya necesitamos toda la parte del ajo. Bueno, en realidad le puse casi dos o tres, porque bueno, este tema es al gusto, ¿no? Ya depende de si, claro que después, claro que después se prueba y se ve. Así termina el marinado. Más o menos queda como se pone agua en el licuado para que pueda quedar o licuarse bien. Aquí lo utilizamos más o menos 125 mililitros hasta 250 como máximo, pero no tanto pues, de vinagre porque puede quedar muy ácido, ¿no? Pero justamente el vinagre es el que le da la conservación al producto, ¿no? Eso básicamente es lo que vamos a hacer y ya más adelante nos ponemos en la práctica. Les voy a dar más o menos una hora de clases.
Ya, listo. Vamos a ver un poco de la temática de introducir a las generalidades del cuidado y crianza de aves y cuyes para obtener carne de calidad. Vamos a conceptualizar bases de la carne de res y, o sea, la parte que faltó de la carne de res y de cerdo que nos ubicamos en la anterior clase. Vamos a ver cortes, adobados y marinados porque ya vamos a entrar al tema de conservación de la carne. Los temarios es más, básicamente este temario fue general. Hemos pasado ya por estos aspectos del faenamiento, de la insensibilización y del cuidado de lo que es tanto la carne de res y de cerdo. Ahora vamos a ver un poco lo que es aves, cuyes y pollos. También vamos a pasar por el tema de la calidad de la carne, por la maduración. También la parte de características bioquímicas, Prezi, Pors, Robert Mortis, también es la parte que vimos, composición nutricional, calidad de la carne, maduración, deshuese, la parte de inocuidad, cortes de res, de cerdo y de pollo, métodos de conservación, materias primas e insumos. Entonces, la parte de deshuese y clasificación. Las 13 las reses cuentan con 13 costillas y se enumeran iniciando por la cabeza en la dirección del rabo. Después de obtener la canal, con la ayuda de una sierra eléctrica, se corta simétricamente a lo largo de la médula espinal, retirando el líquido para evitar la proliferación y descomposición de la carne. Vamos a ver unos videos. Me indica si se está compartiendo o se está oyendo. No se oye, profe. Igual parece que el sonido está, ¿cómo es el video está sin sonido? Lo que vamos a ver aquí es la parte de cómo le van deshuesando.
y cortando la canal. Este sí está con un sonido.
Listo. Continuamos. Entonces, estos serían los cortes que tenemos para lo que es res. Se puede ver claramente. La parte de labio, del acento rojo, tapa, marmoleo. Los cortes que son para cerdo, lomo, cabeza de lomo, espadilla, cabeza, costillar, panceta, pierna, jamón. En ave. Dejé documentos, todo lo que es crianza de aves. Así como se vio en la parte de res, la crianza, la raza, es una parte muy importante que mueve la calidad de la carne. Nos ayuda a tener un mejor manejo si tenemos buena materia prima, si tenemos una buena carne de calidad. Asimismo, todo lo que es higiene y inocuidad, como has visto hasta el momento, es bastante importante. Luego que ya tenemos el ave ya criada, se retira el cuello, cabeza, patas y vísceras. Se hacen líneas imaginarias en forma de cruz para dividir el cuerpo en 4 cuadrantes. Entonces, estos son los cortes que tiene en cuanto a qué es aves. Toda ave tiene los mismos cortes, por más grandes que sean. Conejos. Igualmente, también dejo para que revisen documentos de crianza, tanto de conejos como de lo que es aves. Aunque vamos a ver más adelante la crianza de cuyes. También los cuyes es una carne muy, muy rica, muy saludable. Y aquí en el Ecuador es bastante explotada. Incluso hasta se exporta. Entonces también por eso vamos a introducirnos un poco en este manejo de estas carnes que también son criadas y cultivadas en el Ecuador. En cuanto al conejo, esta es una forma de identificar el sexo. Estas son las partes que tenemos del conejo. ¿Ya? Este es el esqueleto. La insensibilización, que es de esta manera. Es un golpe detrás de las orejas. Podría decirse parecido a la insensibilización que se le hace al cerdo, pero como este es un animal más pequeño, se podría decir que es un poco más sencillo, ¿no? Para sacrificar un conejo, lo primero que debemos hacer es dejarlo inconsciente. Uno de los métodos más comunes del animal es por las patas posteriores, izquierda del operario. Con la mano derecha se toma un bolillo y se golpea con fuerza en la base del cráneo, detrás de las orejas. Inmediatamente insensibilizado, se inserta el gancho en el tendón y el hueso de la pata por encima del cornejón. Seguidamente se toma un cuchillo bien afilado y se corta la yugular. Hay que asegurarse de que exista buen desangramiento con el fin que la carne tenga un buen olor, buen color. Se corta los extremos de las patas delanteras y luego se hace una incisión en la piel inmediatamente debajo del cornejón de la pata. Se fija, inserta el cuchillo bajo la piel en la cara interna de la pata y se abre hasta la raíz de la cola. Se sigue con el corvejón de la otra pata, se separan con cuidado de los bordes de la piel de la canal y se jala hacia abajo.
Una vez desollado el conejo, se hace una iniciación en la pared abdominal de la canal, se hace un corte longitudinal por la línea media de del vientre, desde la cola hasta el cuello. Se saca las vísceras no comestibles y se dejan intactos el corazón, el hígado y los riñones. Debe tenerse mucho cuidado de los pelos, que los pelos no se pongan en contacto con la carne. Se debe lavar bien la carne. Estos son los cortes recomendados. La canal de conejo, el corte longitudinal. Tenemos muslos, lomo, costilla, paletilla, hígado. Los mismos cortes que se tiene en el conejo los vamos a ver para lo que es el cuy. Como les comentaba, esta carne es bastante rica en lo que es proteína, no tiene tanto de grasa. Y tiene propiedades muy interesantes. Aquí les podemos poner. Es altamente digestible y utilizada en la alimentación como fuente importante de proteína de origen animal. Superior a otras especies, bajo contenido de grasas, alta en presencia de ácidos grasos, colesterol y triglicéridos, linoleico y linolénico, esenciales para el ser humano, cuya alta presencia de ácidos grasos esenciales para el ser humano, cuya presencia en otros animales es baja o inexistentes. Su carne es apreciada por sus dotes de suavidad, palatabilidad, calidad proteica, digestibilidad. Es adecuada para las dietas de enfermos, ancianos y niños. La carne del cuy puede contribuir a los requerimientos de proteína animal de la familia. Soporte de hierro es importante particularmente para la alimentación de niños y madres. Tenemos esta clasificación. Pueden observar estas fotos porque también tengo por ahí una crianza casera de lo que es el cuy. Algo familiar. Hay la línea peruana. Miren, es esta de acá. La línea andina y la línea inti. Tienen bastante pelo, pueden llegar a ser bastante grandes. La peruana es considerada una de las razas más grandes que pueden alcanzar hasta medir hasta 45 centímetros. Estas son las casetas, la forma de crianza que se puede tener. La mayoría de criadores de la zona de influencia del proyecto. Bueno, esto es en el proyecto, en este de las diapositivas que tengo, crianza familiar. Tiene un tipo de manejo técnico cuya producción, además del autoconsumo, se destina para la venta en esta modalidad para las familias del distrito. La crianza comercial tecnificada es de forma, además, que tiene un manejo técnico, de infraestructura exclusiva para la crianza de cuy y su producción se destina para satisfacer el mercado local. Esta ya es tecnificada, esta es más un poco familiar, igual que la de acá. Se debe diseñar formas que controlan la temperatura, humedad, pureza y movimiento de aire. Los cuyes son susceptibles de enfermedades respiratorias, siendo más tolerantes que el frío, al frío que al calor. Su cuerpo conserva bien el calor, pero disipación del mismo es muy deficiente. Los cuyes deben estar protegidos del frío y calor excesivo, lluvia y corrientes de aire. Tener buena iluminación y buena ventilación. Esta ya sería la localización. Propicia el aislamiento sanitario, de manera que no estén expuestas a muchos vientos, cambios bruscos de temperatura. O sea, nosotros tenemos que controlar la temperatura del lugar. Que permita radiación del sol, que puedan haber iluminación natural, mejor desinfección, poseer ventanas, techos que permitan distribuir uniforme la luz y limpiar bien las pozas.
Estas serían ya las jaulas, las dimensiones que podemos tener. Eh, Se hay que proteger a los cuyes del frío, calor excesivo, lluvias y corrientes de aire. Esa es la parte es la parte importante dentro de una instalación. Los implementos que se necesita para el forraje, comederos y bebederos. En el manejo productivo hay que tener mucho cuidado con las reproductoras porque suelen tener un celo posparto y toca separarles para que no se pueden, no tengan por qué. No, no estoy con eso. No estoy con eso. Ya. Aquí está indicado el periodo de gestación, los pesos que deben tener promedio el animal, cómo debe ser el sistema controlado, y el sistema continuo y el periodo de gestación. 67 días. Cuidado de los gestantes. El manejo de reproductores en la etapa de lactancia. La alimentación, el forraje que deben llevar. Para que el cuy adulto más o menos tiene que pasar 90 días. También se alimenta con alfalfa, con avena. Hay que suministrar también bastante agua. Esto es un concentrado de un poco de vitaminas para que ayudar a su engorde. Asimismo, también en todo lo que es crianza también de pollos y conejos también se hace el mismo tema, la temática de poner vitaminas para ayudar a la alimentación. Necesidades nutritivas de los cuyes. La crianza de conejos también es parecida. Lo que tenemos en sanidad y problemas de enfermedades para cuidar. Siempre hay que tener bastante limpieza en las jaulas. Igual en toda crianza, todo manejo de animal. La limpieza, la sanidad es bastante importante para evitar enfermedades como piojos, pulgas, ácaros, entre otros. Estos son los químicos o los que pueden ayudar para que aplicar si es que existe ya una plaga fuerte. Igualmente si hay enfermedades internas y mayores problemas en el cuidado. Si hay enfermedades infecciosas, pues hay que prevenir también. El cuidado del animal y todo es importante para que la carne del animal sea de mejor calidad. Estuve indagando y para terminar el tema del cuy, en el Ecuador se hace bastante la crianza de al vacío para que podamos nosotros empacarlo. O sea, hay un sistema de empacado para que nosotros podamos completar la crianza del animal. Y pues también su producción y su aprovechamiento del beneficio de este animal. Estos son los cortes que se hace. Se todas las medidas y las normas que debemos aprovechar
Listo, insumos utilizados. Como les decía, la línea peruana es una de las más utilizadas. Estas son la forma de empaque. Todo lo que tiene la información para el consumidor y su conservación. Tenemos peligros, pero todo tiene que ser controlado, por eso se utilizan normas de inocuidad, normas de higiene. Se hace bien, este es el proceso que se tiene para poder tener la carne de calidad. Pesaje, verificación de registro, sacrificio, desangrado, escaldado y pelado, lavado, eviscerado y lavado, corte de cabeza y patas, división de cuartos de canal, secado, empacado, refrigeración y congelación. Bueno, si es que les gusta, esta es una forma de consumirlo. En realidad para el adobado, ya vamos a ver un poco de las técnicas de conservación de las diferentes carnes. Para este solamente se utiliza bastante ajo. Métodos de conservación. El salazón y curado es uno de los más utilizados. Es uno de los primeros métodos de conservación que aparecieron. La sal para controlar la proliferación de microorganismos, su concentración determinará su eficiencia. Al 3% límite de microorganismos anaerobios, al 5% controla crecimiento y varios valores superiores al 10% controla todo tipo de microorganismos. El nitrito modifica el color de la carne y ayuda a que éste se conserve de manera mejor. El nitrito es uno de los conservantes que más se utiliza, pero como nosotros vamos a hacer ahora en forma natural este, este embutido, no vamos a utilizar el nitrito. Pero normalmente utilizan este tipo de conservantes. Salazón curado, da buen sabor a la carne, debe ser el 3%, tiene un efecto bacteriostático. Su aplicación puede ser en el exterior, se seca la carne y se deshidrata. En el interior de las masas cárnicas, homogeneizándola para que confiera sabor a la misma. El proceso de salazón se complementa con el frío, congelación para controlar el crecimiento de microorganismos, a concentración de sal, solubilización de las proteínas, la sal reduce el pH, la varianza de la fuerza iónica incrementa, influye sobre las grasas, se oxidan por la presencia de oxígeno, la presencia de agua conserva la grasa, la sal provoca enraizamiento de las grasas porque elimina la película de agua que la protege. Salazón curado, la temperatura acelera el proceso de curado, la temperatura de curado, el color más rosado. Si se desarrolla bien el curado, después de la cocción la carne presenta un color rosado. A temperaturas de 4 grados centígrados no se da el curado. Las temperaturas superiores a 30 grados centígrados no son seguras ya que favorecen el crecimiento del microorganismo. El curado se hace a temperaturas de refrigeración, mientras lo más largo es mejor, ideal 24 horas a 4,8 grados centígrados, factor interno de pH. La sal actúa cuando hay agua, en su ausencia podrían existir bacterias latentes. Ahumado, conserva carne mediante la deshidratación superficial de la misma provocada por la combustión de la madera que desprende. Hidrocarburos dan sabor a humo, pero son precursores de cáncer. Estos pueden ser HPC aromáticos, alifáticos, HPC bencenos, carbonilos y carboxilos son resultado de la combustión de los ácidos grasos, por lo que hay presencia de lípidos. Para su concentración aportan en color. Fenoles y furanos tienen una acción bacteriostática, aportan el color y sabor característicos. Fenol ámbar actúa antioxidantes, alargando la vida útil del producto. Aquí tenemos la parte de ahumado.
Tipos de ahumado en caliente se lo hace con maderos no resinosos que se calientan entre 400 y 600 grados centígrados. Se hace generalmente con maderos de roble, que haya nogal, caoba, tilo, álamo o sauce. Es uso de plantas coníferas, no es recomendable. En frío es similar a ahumado. En caliente, a diferencia de las piezas, ahumar no se encuentran sobre la brasa y el humo tiene que pasar previamente por una serie de filtros. Requiere un proceso térmico posterior a dar color. En condensado, humo líquido se extrae del árbol que haya, se lo usa en soluciones al 3% para inmersión y el 1% para inyección. No tiene 3,5 de benzopireno porque es un agente anticancerígeno perdón, cáncer de estómago. Acidificación, proceso que busca la conservación de la carne, de su acidificación por acción-efecto de ciertos microorganismos lácticos introducidos en forma de cultivos liofilizados. La carne empleada para este propósito por lo general no tiene nitritos y su concentración de sal es baja. Este proceso requiere de un periodo de maduración, 15 grados centígrados, superior a los 75%. Lo que vamos a hacer con el vinagre ácido acético, vamos a hacer un proceso de acidificación de la carne. Los microorganismos generan ácido láctico que reduce el pH acidificando el producto. Esto contribuye a su conservación y controla el crecimiento de microorganismos patógenos. Tenemos aquí la acidificación. En piezas grandes de carne se incorporan los microorganismos de inyección, el jamón serrano, mientras que en embutidos, pepperoni y salami se lo hace mezclándose en su formulación. El pH no debe ser menor a 5.3 de acidificación y los microorganismos sobrepasar las concentraciones de 10 a las 7 bacterias lácticas. Pese a no ser patógenas, en concentraciones pueden provocar intoxicaciones alimentarias que se degrade el alimento, que el producto acidifique demasiado. Congelación y descongelación. Nosotros debemos hacer el proceso de descongelación que pueda ser lo más natural posible, que no sea tan brusco como quien dice. Y vamos bajando poco a poco la temperatura de la carne. Por eso se pasa a descongelar, si es posible, la noche anterior o horas antes de cocinado. Tratamiento térmico de lo que consiste en reducir la temperatura entre 0 grados centígrados a menos 4. En caso particular, la carne de menos 18, lo más rápido posible, evitar formación de cristales que pudieran dañar el producto provocando una mayor exudación. Para congelar los productos, estos deben ser previamente envasados en film plástico a bien contaminación cruzada. Eso es para evitar la contaminación cruzada, descongelación. Se descongela procesamiento y se genera cámaras de acondicionamiento 4 a 6 horas dependiendo del tamaño de la pieza. No es recomendable hacerlo en microondas porque el alimento es a su vez cocinado, además de descongelamiento superficial y poco uniforme. Todo proceso debe tener como finalidad mantener la carga microbiológica al mínimo. Si descongela el producto con 24 horas de anticipación, se recomienda mantener refrigeración hasta su uso, mantenerlo. Entonces vamos ya a proceder a la práctica. Les voy a dar unos 15 minutos, más o menos se podría hacer de receso, de 15 a 20 minutos de receso y para que preparen también los materiales y que tengan todo listo para la práctica. ¿Tienen alguna consulta, algún asunto que antes de proceder? Creo que está todo claro entonces.
Listo, yo le dejo el host a Guillermo. Y ya mismo estoy procediendo a entrar nuevamente para la práctica.